Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este domingo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos seguir sobre nuestro tema, en la cual nuestro tema es llevándonos el Señor hacia la excelencia. La Biblia nos habla en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 11 y el verso 12. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 4, en el verso 11 y verso 12, en la cual Jesucristo instituye 5 ministerios, en las cuales dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios que rige la iglesia. Pero que al instituir esos ministerios tiene Jesús un propósito. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para el trabajo en la obra del Señor, para que edifiquen el cuerpo de Jesucristo. Nos damos de cuenta que Dios instituye ese grupo de personas y les da dones con ese propósito, no de hacer algo nuevo, porque ningún ser humano puede hacer algo nuevo, solamente Cristo, solamente Dios. Pero sí para ayudarlos, para aquello que ya está hecho, que ha nacido ya, por el creer en Jesucristo, porque el creer en su palabra, dice, para perfeccionarlos, o sea, hacerlos mejor, llevarlos a la excelencia, para edificarlos, para ayudarles a edificar su casa, porque el fundamento ya está. El único fundamento es Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer, tratar de ayudar, enseñar, ayudar a comprender la palabra de Dios a donde nos ha llamado Jesucristo. ¿O a qué nos llamó? En esta mañana quiero centrarme en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que las encontramos en el libro de Lucas capítulo 17. Del verso 1 al verso 6 voy a estar leyendo. Y Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Mejor le fuera a ese que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecaro contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles entonces, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicomoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedeceré. Miramos en este pasaje, primeramente, que en el verso 1 del capítulo 17 de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, discípulo es un aprendiz, un alumno, un estudiante. Aquel que quiere aprender de su maestro, eso quiere decir discípulo.
Pero después en el verso 5 habla de apóstoles. Ya no son esos aprendices, aunque están aprendiendo, sino que han subido de rango. La Biblia también nos enseña. En Lucas capítulo 12, verso 48, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. En otras palabras, que tenemos unos grupos de personas que han ido avanzando, que han ido caminando con Jesús y van tomando diferente posición. Lo podemos ver donde quiera que vayamos. Nosotros queremos avanzar en nuestro trabajo, en la empresa donde trabajamos. Queremos pasar de empleados a dueños. Entre más se nos da, o entre más pedimos y se nos da, más se nos demanda también. Hay una exigencia. Pero aquí miramos que primeramente le dice a sus discípulos, a esos que le siguen. Y Jesús los lleva a un conocimiento para que en el caminar con Dios, con Cristo, en el caminar en este camino de la fe, puedan seguir adelante y tener victoria, venciendo todo obstáculo. Y les dice a esos discípulos, a esos que le quieren seguir, como posiblemente usted quiera seguir a Jesús. Jesús le quiere decir que es imposible, dice, que no vengan a tu vida tropiezos. ¿Qué quiere decir tropiezo? Es imposible que en este mundo nadie te lastime. Es imposible. Es como lo mismo, amado hermano, que nadie te haga daño en este mundo. Es imposible que nunca te enfermes. Es imposible que nadie, aunque estés con Dios, te haga enojar, te haga sentir mal. Es imposible que no tengas momentos difíciles. Es imposible que no vayas a llorar o que alguien te haga llorar, que alguien te lastima, que alguien te provoque a sentirte mal. Que es imposible que nadie te falte el respeto. Es imposible que nadie te cause un dolor. Es imposible. Hay lugares donde se enseña que ya nunca vas a sufrir, pero Jesús dice es imposible. Mientras estamos en este mundo, porque en el mundo tendrás aflicción y te va a causar un dolor. Es imposible. Aún con tus seres queridos, que no vengas a tropiezos a tu vida. Pero también dice el Señor, yo te voy a cuidar y yo me voy a encargar de esos. Dice, ¡ay de aquel por quien vienen esos tropiezos o hay de aquel aquí quien te hace llorar o te hace sufrir? Mejor le fuera a ese, dice verso 2, que se atase una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar, que hacerle daño a uno de esos pequeñitos. Cuando hablo de pequeñitos, aquellos que son menores que tú, aquellos que apenas van aprendiendo, aquellos que van comenzando, que los trates o lo menosprecies como que no tienen más valor que tú porque tú has subido a
a un rango o a un nivel mayor, más alto o mayor. Y dice el verso 3. Mirad por ustedes mismos, cuídense, tengan cuidado de ustedes mismos. Si tu hermano en el caminar conmigo, en el caminar en la fe, pecare contra ti. Y cuando hablamos de hermano es que estamos hablando de aquel que está cerca de ti. Aquel que está en tu familia cerca de ti, o ahora que hemos entrado en el camino de la fe y a la familia de la fe, aquel con el cual compartes, tu hermano, tu vecino. Si tu vecino te lastimare, tu hermano, contra ti. ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando pase eso, cuando te sientas herido, lastimado, deshonrado, cuando alguien te falta el respeto, ¿qué es lo que debes de hacer? Callarte, dejarlo ahí, esconderte, huir, no causar problemas, aguantarte. ¿Ves? Vamos a leer bien claro lo que dice. Cuídense ustedes mismos, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. En otras palabras, llámale a cuentas. Dile lo que te pasa. Dile cómo te sientes. Dile que te sientes ofendido, que te sientes menospreciado. Dile que te sientes que te han hecho un lado. Habla con tu hermano. Cuando miramos los otros evangelios y miramos también este mismo pasaje, que lo miramos en Mateo capítulo 18, del 6 en adelante, te darás de cuenta que dice, si tu hermano peca contra ti, dice, repréndele. Dice, pero ve tú y él solos. Tú y él solos. Y háblale y dile lo que te pasa, lo que sientes. No te quedes callado. Tú y él solo. ¿Por qué? Siempre hay una razón el por qué. Porque hay veces que nosotros creemos que nos han faltado el respeto, pero hay gente que ha venido al Señor, pero tiene hábitos, costumbres, en las cuales hacen las cosas por costumbre, por hábito, y ni se dan cuenta que están haciendo daño. Hay gente que tú puedes decir, habla por hablar, habla de la boca. ¿Qué es lo que trata de hacer el Señor? Que tú arregles las cosas, hablando. Porque es peligroso quedarte con aquello aquí dentro, con aquello que te ofende, que te lastima.
nos damos de cuenta, amados hermanos, a través de los tiempos, a través de la vida, de gente que cuando era niño le pasaron ciertas cosas y se lo quedaron. Le pasaron ciertas cosas en casa, en la escuela, con los amigos, y se lo quedaron dentro. Y hasta hoy en día están sufriendo con aquello que traen dentro. Hay matrimonios que en vez de hablar las cosas, se cierran y no se hablan. No dicen nada, porque no quiero hacer una cosa más grande, pero se queda ahí dentro. Y se va acumulando, y se va acumulando. Aún en los trabajos, ¿por qué cree, amado oyente, que cuando usted mira por la televisión de acontecimientos que pasan, de gente que entró a un cine, que entró a un lugar de trabajo, que entró a cierto lugar y empezó a matar a gente, a tirar, a disparar a todo el mundo? ¿Por qué? Porque hay algo que traían dentro. Porque está enojado con alguien, con la sociedad, con el mundo, con Dios, con quien quiera que sea, con su familia. Está enojado, está frustrado y no ha tenido ningún escape. Y llega el momento que ya no puede más. Y empieza a descargar ese enojo, esa ira, que se convierte en frustración, venganza y amargura. El Señor le dice a sus discípulos, porque tienen que ir aprendiendo. Porque aún en el camino del Señor venimos a convivir con gente imperfecta. Nos casamos con gente imperfecta, tenemos hijos imperfectos. En la escuela hay gente imperfecta, en las iglesias está llena de gente imperfecta que quiere cambiar, que quiere ser transformado. Por eso es que anda buscando ayuda y la ayuda está en Dios. Y si usted cree que dentro de la iglesia o en el caminar con Dios se va a encontrar, porque Dios está con usted con perfección y nadie le va a lastimar, para que no te decepciones. Y para que entiendas este concepto, Jesús le dice a sus discípulos, porque van a entrar a un mundo diferente. Que aun cuando miramos en la Biblia Jesús les habla a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 10, verso 16, les dice a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Así que aprendan ustedes a ser prudentes, como serpientes. Y aprendan a ser sencillos como las palomas. Y el verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y el verso 25 del mismo capítulo de Mateo, capítulo 10, dice, al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más le dirán a sus discípulos. Y el verso 31, así que no teman, y ustedes valen más que muchos pajarillos. Nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 17 en adelante, nos habla también Pablo, que reúne a los líderes, a los ancianos de la iglesia, y los lleva en este capítulo 20, en el verso 28, les empieza a hablar y les dice, cuídense ustedes y miren por vosotros mismos y por todo el rebaño, porque después de mi partida, después que yo me vaya, entrarán en medio de ustedes
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Pero el verso 31 dice, por lo tanto, velad, estén alerta, estén despiertos, no duerman. ¿Para qué? Para que esos ancianos les dice, para que puedan cuidar y defender al rebaño. Y por eso el verso 32 dice, ahora hermanos, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificar y darle herencia a todos los santificados. Que va a pasar momentos difíciles y se van a encontrar con algo que nadie desea, pero no lo puede evadir. Gente vestida como oveja, pero es un lobo dentro y fuera de la iglesia. Que vamos a encontrarnos en un mundo, hermano, lleno de lobos rapaces, y ahí nos manda el Señor. Y ahí manda a esos líderes como pastores que dirigen. Y que esos pastores tienen que equipar, tienen que enseñarles, tienen que prepararlos, tienen que equiparlos, porque Dios nos ha llamado a un mundo que es un campo de batalla, que aún a nuestros hijos no les enseñamos a luchar en esta vida, y creemos y los agarramos y los metemos en nuestra casa queriendo protegerlos, pero los metemos en una prisión y no queremos que se envuelvan allá afuera, pero también al mismo tiempo le estamos privando de que aprendan a defenderse en este mundo que se necesita. Gente guerrero que luche, que no se deje vencer, porque solamente venciendo, luchando, habrá victoria sobre sus vidas. Y Jesús prepara a estos discípulos y les dice, te prepara a ti. Es imposible que no haya problemas, dificultades, o es imposible que nadie te lastime mientras estés en este mundo. Pero cuídense. Si tu hermano habla mal de ti, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hace sentir mal, ve con él a solas y llámalo a cuentas, repito. Dile cómo te sientes. No escondas nada. Y si tu hermano se arrepiente, dice, lo siento. No fue mi intención. Perdona. Y si 7 veces al día hiciera lo mismo contra ti, y 7 días volviera arrepentido, diciendo, me arrepiento, le dice a sus discípulos, esto es lo que tienen que hacer, perdónenle. Y aquellos que habían crecido en el caminar del Señor, aquellos que ya tenían otro rango, otra posición, en el verso 5, esos 12 apóstoles, esos más cercanos al Señor, dice, Señor, fíjense que no contestan los discípulos, ni dicen nada los discípulos solamente, los aprendices, los alumnos, solamente están escuchando. Pero los apóstoles, al escuchar esto, dice, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos.
¿Por qué? ¿Por qué dicen auméntanos la fe? Mire, cuando leemos la Escritura, los apóstoles sabían quién era Cristo. Y le han dicho, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído, Lucas 9:20, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos tenían fe para creer quién era Cristo. Lucas capítulo 9, en el verso 10 al 17. Ellos habían mirado cómo Jesús multiplicaba panes y peces, hacían milagros, y habían comido más de 5,000. Lucas capítulo 8, el verso 22 al 25. Ellos habían visto cómo Jesús en la tormenta reprende al viento y a las olas y se hace una gran bonanza. Y dicen sus discípulos, ¿quién es este que aún al viento y a las olas manda y le obedecen? ¿De qué fe estaban hablando? Ellos creían que Jesucristo quién era, el Mesías. Ellos creían que Él hacía milagros. Ellos creían que, amado hermano, por lo que habían visto, que Jesús tiene poder para el viento, contra el viento, los elementos, el tiempo, el viento y el mar le obedecían. Que aún la Escritura nos enseña que Jesús había mandado a sus discípulos, y primero los manda a los 12 y después a los 70, y les da autoridad, y todos volvieron diciendo, dándole cuentas a Jesús, y Jesús preguntando qué es lo que pasó, y le daban cuenta de cómo Dios los había usado y que aún los demonios se sujetaban a ellos. Ellos tenían fe. Pero ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué dicen, Señor, aumentanos la fe? Porque ahora viene el estilo de vida. Porque Jesucristo vino a cambiar nuestro estilo de vida. Hay muchos creyentes que hasta cantan, soy una nueva criatura, Jesús está en mi vida, y es verdad. Es verdad. Pero ahora Dios quiere que vivas como una nueva criatura. Dios quiere que vivas tú como la nueva criatura. Y la nueva criatura es que viene a hacer cosas diferentes. Y Jesús les estaba diciendo algo. ¿Cómo vivir? ¿Y cómo debían de vivir? Perdonando. ¿Por qué? Porque es imposible que nadie te lastime. Y ellos decían, necesitamos aumento de fe. Y Jesús les dice, no, ustedes no necesitan un aumento de fe para esto. Ustedes necesitan tener un poquito, como el grano de mostaza. Y si tuvieran ese poquito, ustedes le podían decir a ese árbol, sicómoro, desarraígate y muévete a otro lado. Porque está hablando, queridísimo hermano, de lo que puede hacer un resentimiento. Lo que puede hacer alguien que no perdona, o lo que puede provocar a alguien que no perdona.
el resentimiento y la amargura por algo que te hicieron puede quedarse dentro de tu corazón, dentro, si tú no arreglas las cosas, si tú las guardas, si tú no las hablas, y te va a empezar a comer, destruir por dentro, y te arruina la vida. Y es peligroso quedarse con las cosas dentro, porque te puede volver una persona amargada, destructiva y vengativa. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, dice, seguid la paz con todos. Con todos. No solamente con los que te caen bien, sino también con los que te caen mal. Seguid la paz con todos. Y la santidad, y cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego les dice, miren bien, fíjense bien, cuídense, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por esa amargura, por ese odio, muchos sean contaminados. Y habla, queridísimo hermano, que hay personas que dicen, no te juntes con ese por esto que me hizo hace 50 años. Por esto que dijo de mí. Y contaminan a otros. Cuando el perdón, queridísimo hermano, le está diciendo a sus discípulos y le está enseñando qué es lo que los va a prevenir de ser diferentes. Por eso es la razón de poder hablar con alguien, se arregla las cosas. Que nos dice la Escritura, amado hermano, en la cual siempre que esté de nuestra parte, nosotros debemos de tratar de arreglar las cosas con las demás personas. Las cosas, hermano, que hemos sentido que nos están dañando, de aquellas ofensas. Y por eso el libro de Romanos capítulo 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Estar en paz con todos los hombres, mientras dependa de ti. Tú perdona, y si la persona no te perdona, o si la persona quiere seguir molestando, bueno, esa no es cosa tuya. Pero tú cuídate. No te vengues vosotros mismos, no seas vencido de lo malo, mas vence el bien con el mal. Por eso es la ilustración de este árbol, porque la amargura, el rencor, el odio, hermano, hace raíces. Y por eso dice, si ustedes tuvieran fe y fe tan poquita como un grano de mostaza, ustedes podían decirle a ese árbol enraizado, muévete. Porque vuelvo a repetir, porque la amargura hace una raíz. Y empezamos, o encontramos a personas que dicen perdona y te dicen que te lo perdone Dios, pero que yo no puedo. Pero en el cristianismo sí se puede. Pero hay que tener fe, que lo vamos a lograr. Los discípulos oyen el mensaje, los apóstoles dicen, no se puede. No se puede. Pero Jesús dice, sí se puede. Por eso es que nos dio su Santo Espíritu, es el Espíritu de poder para poder sacar y mantenernos puros. Dentro de nuestro corazón. Por
Por eso entendemos en Mateo 5, verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es dichoso, bienaventurado aquel que sabe cómo limpiar su corazón. Aquel que sabe cómo sacar las cosas. Aquel que sabe cómo quitarse todas esas toxinas. Eso que entra adentro de ti, dentro de tu mente y de tu corazón, y no lo mantiene ahí, porque si lo mantiene ahí le va a hacer daño, lo va a podrir, lo va a amargar, lo va a acabar. Y solamente en Dios y con el poder de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, se puede mantener limpio ese corazón, sacando todo aquello que le dañe y mantenerse gozoso en lo que Dios nos ha dado, el gozo de la salvación, de saber quiénes somos. El diablo va a querer dañarte, va a querer meter impurezas, va a querer meter cosas negativas dentro de tu corazón. Porque va a haber gente que te haga daño, que te va a hacer daño, que te va a lastimar. Pero el Señor dice, reprende. Porque si no reprendes, es como si dejaras que te estén golpe. Y tienes que parar. Porque si no lo paras, te vas a volver un día agresivo contra aquella persona. Y tienes que hacer un alto, ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, ya sea que hermano, tienes que pararlo. ¿Sabes qué, hermano? Me estás haciendo daño, me estás faltando el respeto, me estás haciendo sentir mal. Y te pueden decir exagerado, te piden decir lo que sea, pero tú tienes que sacar eso. Y si la persona es espiritual, te va a decir, lo siento, no sabía, discúlpame. Y eso va a ser alivio para tu alma, para tu corazón. Porque aquella persona, muchas veces hay personas que no saben que te están haciendo daño, pero si tú no lo dices, nunca van a saber. Y es normal que te enojes contra el abuso. Aún si tu esposo, tu esposa o tus hijos, diles que te sientes abusado. Y es normal que te enojes. No es malo enojarse. Pues la Biblia nos dice cuando leemos la Escritura, en el libro de Efesios 4:26, airaos. Enójate porque te están ofendiendo, te están haciendo daño. Dice, pero no peques. El enojarte no es pecado cuando hay un enojo justo. Pero se vuelve pecado cuando tú lo dejas dentro de tu corazón. Y por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. O sea, saca eso. Moléstate y di lo que te pasa. Di lo que sientes. Y verás que sentirás un alivio. Porque lo sacaste. Y te sentirás mejor. Y vendrá bendición a tu vida. Por eso podemos también entender a Jesús en la cruz del Calvario. Cuando todos le hacían daño, le habían maltratado, le habían golpeado injustamente. Lucas 23:34, Jesús decía, no es que dijo como una sola vez, sino que decía muchas veces, sacando
Padre, perdónale, que no saben lo que hacen. Sacando todo aquello, manteniendo su corazón puro. Así debe de ser. Así debo de ser. Así debemos de ser nosotros. Es lo que Cristo nos enseña. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Llámale a cuentas. No dejes que tu corazón se llene de inmundicia, de impurezas, de odio, de amargura. Y dicen los discípulos, aumentanos la fe. Y Jesús les contesta, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedece. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Jesús nos dice cómo solucionar el problema. El problema no está en la otra persona, sino está en ti. El Señor te está cuidando a ti, de que no te conviertas como aquellos. Y que Jesús dice, si alguien peca contra ti, repréndele y perdónale si se arrepiente. Recuerde que el Señor nos está enseñando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Esa es la instrucción. No dice que si sientes, no dice que si te gusta, no dices que si no te dolió o que no te duele, no dice que si lo merece. Dice el Señor, haz esto. En otras palabras, obedece, sigue las instrucciones que yo te estoy diciendo. Y por eso dice al final, si tú haces eso, os obedecerá. Y el primero que debes obedecer eres tú. Porque el cristianismo o el estilo de vida que Dios demanda, amado hermano, no depende que si sentimos, si nos gusta, si queremos, si lo entendemos. Lo que el Señor nos está diciendo, que Él es el pastor de nuestras vidas. Y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No están diciendo si me siento a gusto, si me conviene, si me gusta, si tengo ganas. No, obedece. Muchas de las veces las cosas no suceden en nuestra vida sencillamente porque no obedecemos. Dios dice perdona y nosotros decimos que no. Tú dices que no. Y están los resultados. Si decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, eso quiere decir, ordena que yo obedezco. Si quieres que tu vida cambie, se convierta en una vida diferente, excelente, mucho mejor de lo que tú tienes. Una vida de agradecimiento, una vida feliz, de victoria, que vas venciendo. Una de las cosas importantes que debes de hacer es perdonar.
perdón es el que nos hace felices. Y el perdón es el que nos salva de ser unas personas amargadas, rencorosas, vengativas, haciéndole daño a todo el mundo. Y al final de cuentas, mucha gente allá en la cárcel se lamenta y dice, si no hubiera hecho esto, si no me hubiera vengado, si hubiera perdonado, si no hubiera sido tan impulsivo, si no me hubiera llevado por este rencor, no estaría aquí. Dios solamente lo que quiere es que tú seas feliz y seas diferente. Dios te quiere ahorrar muchos problemas. Si en esta mañana tú no has recibido a Jesucristo, tú que me estás oyendo, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, habla de tu corazón. Dile que venga a tu vida. Dile, me arrepiento de mis pecados. Pero también dile, perdón. Y podrás decir esa oración del Padre Nuestro con una confianza. Podrás decir, Señor, perdónanos, así como nosotros, de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera. Porque si no, nos metemos en problemas. Porque tú no vas a querer que Dios te perdone así como tú tienes guardadito algunas cosas. Dios quiere llenarte de su gloria. De su poder, de su espíritu. Dios quiere cambiar tu vida a una vida de excelencia. A esos hermanos también que ya tienen tiempo como cristianos, es el momento de dejar el pasado. Empezar a vivir una vida diferente. No retengas nada. No te quedes con nada. Cuídate. Cuida tu salud emocional, tu salud mental, tu salud física. Haciendo una cosa solamente, perdonando en el nombre de Jesús. En esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, que Dios te colme de grandes bendiciones. Hasta luego y paz de Cristo a tu vida.